Bueno, estoy volviendo a subir el video porque el anterior estaba con problemas de audio. La unidad 6, financiación internacional, arreglos de pago y formas de financiamiento del comercio exterior. Todas las actividades del comercio exterior tienen sus cosas particulares y diferentes al comercio que normalmente se hace en cada país, al interior de cada país, es decir, al comercio interno. Y esas particularidades hacen que se agreguen costos y riesgos adicionales cuando estamos hablando de el comercio internacional. Desde el punto de vista del vendedor o del exportador, la venta de productos en mercados externos involucra periodos de cobranza mucho mayores que lo que representan el comercio normal de un país, ¿verdad? En esta brecha de tiempo implica naturalmente la existencia de necesidades de financiamiento de capital de trabajo mayores en términos relativos, es decir, que necesitan acceder a financiamientos de mayor plazo para poder entonces cubrir todos sus costos operativos y también poder, digamos, soportar esa línea de tiempo de espera para poder ver su retorno de esa inversión. La parte importadora, por otro lado, también enfrenta una ventana de tiempo entre el momento en que paga por las mercaderías que adquiere del exterior y el momento que las revende, tal cual o procesadas en el mercado doméstico. Si se trata de importaciones de bienes de alto valor, la inversión puede demostrar niveles de financiación considerables durante ese lapso de tiempo. Además, la parte exportadora requiere, en general, llevar a cabo investigaciones de mercado, búsqueda de clientes externos, investigaciones de marcos regulatorios en los países de destino de su mercadería y el consiguiente ajuste de productos exportables para que estos cumplan con las normativas legales de los países a los cuales se va a vender el producto. Todo esto implica costos extras o extraordinarios a los exportadores en comparación con los vendedores de los mercados locales. Arreglos para pago y forma de financiamiento del comercio exterior. Además de mayores costos y por ende mayores necesidades de financiamiento, también existen mayores riesgos involucrados en este proceso. Los riesgos del comercio internacional provienen tanto de factores idiosincráticos, por ejemplo, riesgos operacionales como producción defectuosa, fallas de documentación, riesgos de crédito por insolvencia o iliquidez de la contraparte, entre otros, como también de factores macro, por ejemplo, el riesgo político que incluye cambios de las reglas del juego que afectan al comercio exterior. Además, el hecho de que las transacciones de comercio exterior se pactan normalmente en una moneda de reserva internacional que suele ser distinta a las monedas domésticas de los países de ambas partes involucradas. Entonces, esto implica que siempre va a haber una variación del tipo de cambio y esto trae consigo también riesgos extraordinarios, ¿verdad? O adicionales de esas posibles variaciones. Porque por lo general lo que más se utiliza es el dólar, ¿verdad? Para hacer estos intercambios a nivel internacional y generalmente va fluctuando. Entonces esto puede ser positivo a lo mejor para una de las partes y negativa para otra de las partes. Existen las tipologías de riesgo, están las categorías de riesgos a nivel de comercio internacional, riesgos comerciales, operacionales y de transporte, riesgos de tipo de cambio, riesgos debido a cambios de régimen en la política económica, riesgos políticos. Y algunos ejemplos, por ejemplo, el importador no quiere o no puede pagar, importador no acepta la mercancía, importador no acepta la mercancía, el exportador no entrega en tiempo y en forma los productos, fallas de documentación, daño o pérdida de los bienes,
el tipo de cambio flotante, variaciones del tipo de cambio fijo, riesgo de devaluaciones, tipo de cambio fijo, riesgo de devaluaciones también. Prohibición de transferir divisas, cancelación de licencia, esto a nivel político, ¿verdad? A los importadores, cancelación de licencia de importadores, moneda declarada no convertible, etcétera. Entonces, todo esto puede resultar en diferentes riesgos y muchos más que pueden presentarse. Ante esta realidad, existen entonces distintos arreglos de pago que pueden ser estipulados entre importadores y exportadores. En un extremo del espectro se encuentra el mecanismo generalmente preferido por el exportador, que es el pago por anticipado. Y en el otro extremo tenemos el mecanismo preferido por el importador, la cuenta abierta, en el que se envían y entregan las mercaderías antes del vencimiento del pago. De las dos formas de arreglo, de pago directo entre importadores e importadores, tienen el nombre de crédito interfirmas y cubren aproximadamente 2/3 del valor total del comercio de mercaderías. Más allá de las dos formas de arreglos directos entre exportador e importador, se encuentran las transacciones de comercio internacional en las que una o ambas partes recurren a intermediarios financieros para que estos le provean la liquidez o para delegar en estos algunos de los riesgos en que no deben o no desean incurrir naturalmente a cambio de un cierto pago. Características del financiamiento al comercio exterior, intermediado a través de instituciones financieras. En el análisis de información disponible sobre este financiamiento al comercio exterior a través de las instituciones financieras, muestra las características específicas que resaltan su importancia y demuestran la necesidad de expandir su acceso a nivel de inclusividad. Es decir, que este tipo de financiamiento tiene que llegar a más gente, ¿verdad? A más países y a más importadores y exportadores. Las características se detallan a continuación. En primer lugar, a pesar de que el financiamiento del comercio a través de instituciones financieras sustentan una menor proporción de la modalidad de arreglos de crédito interfirma, entre el 30% al 70% respectivamente, este es un factor importante detrás del dinamismo del comercio internacional. Esto refleja, de hecho, que a medida que los exportadores y los importadores pueden acceder a mecanismos de financiamiento y de cobertura de riesgos para el comercio exterior, se ajuste a sus necesidades, los países son capaces de mejorar su potencial comercial y su inserción internacional. En segundo lugar, el vínculo entre el acceso al financiamiento al comercio por parte de intermediarios financieros y la dinámica de los flujos de comercio surge con mayor fuerza en los periodos de crisis. Entre los factores que contribuyeron en la caída del comercio, uno de los que despertó creciente interés fue el de las restricciones de acceso al financiamiento por parte de los intermediarios financieros. ¿Y cómo se dio el financiamiento del comercio exterior en América Latina y el Caribe? Pese al potencial que provee la disponibilidad de financiamiento para el comercio internacional, la evidencia disponible a nivel de países de América Latina muestra que estos presentan una baja utilización del mismo. Se observa que para un conjunto de países, incluyen países en desarrollo, Brasil, China, India, países desarrollados como Hong Kong, Italia, Corea del Sur, España, montos dedicados al financiamiento del comercio oscilan entre $57 y 871 mil millones de dólares para Brasil y China respectivamente. Los extremos de Brasil y China son representativos de sus respectivas regiones. Por una parte tenemos que América Latina y el Caribe hace escaso uso del financiamiento para el comercio internacional, mientras que Asia del Este y Pacífico es sin lugar a dudas la región con el mayor uso de esta modalidad de financiamiento. Entre los elementos que pueden explicar las disparidades entre países y regiones se encuentran temas de demanda y de oferta, así como posiblemente causas adicionales tales como
preferencias históricas, marcos legales, regulatorios específicos, etcétera. O sea, hay una serie de elementos entonces que dificultan más en América Latina y Caribe que accedan a estas fuentes de financiación. La demanda de instrumentos de financiamiento al comercio exterior provistos por intermediarios financieros dependerá de otros factores, de la percepción que tengan por parte importadora y exportadora de los riesgos que quedan expuestos en la operación y de supervisión de los mismos, así también el costo de oportunidad que enfrentan ambas partes respecto a la liquidez. Además, en todas las literaturas académicas sugieren que el financiamiento al comercio por parte de intermediarios financieros se demanda en mayor medida para el comercio que cubre grandes distancias, para relaciones de comercio incipientes y para el comercio entre países con una débil institucionalidad, menor desarrollo económico o mayor riesgo político. Para esos casos es lo que más se ve que se accede a esta fuente de financiamiento. Los programas más frecuentes ofrecidos por las instituciones se clasifican en categorías pre o post financiación de exportaciones. Los programas de financiamiento al comercio exterior más frecuentes ofrecidos por los IFD son de pre o post financiación de exportaciones. Un 55% del total de los programas se clasifican dentro de esta categoría. En esta categoría sigue la importación de financiación de importaciones y de descuento o anticipo de facturas con un 18 al 11% en programas clasificados dentro de esta categoría de importadores. Entonces, mayormente abarca a la exportación. Del total de programas analizados, se puede observar que la modalidad de entrega de financiamiento por parte de las instituciones, en su gran mayoría, casi un 80%, ¿verdad?, mediante operaciones de primer piso, es decir, es la propia institución financiera quien entrega directamente los recursos para financiar las operaciones de comercio exterior. Y el restante de programas, el 21%, la modalidad es de segundo piso, es decir, a través de intermediarios financieros. Al examinar el conjunto de programas destinados al financiamiento del comercio exterior por parte de las instituciones financieras de desarrollo, se encontraron 5 posibles destinatarios de los mismos: exportador, importador extranjero, proveedor exportador y empresa sustitutiva de importaciones. Una mayoría de los programas, el 61%, va dirigido únicamente a los exportadores, y mientras que el 20% va para financiar exclusivamente a los importadores. Para el análisis de los plazos de financiación, cada programa se categorizó en los siguientes tipos de plazo: a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es menor a un año y a largo plazo mayor a un año. El que más se ve, el que más se utiliza es el a corto plazo. Al analizar los tipos de empresas beneficiarias de los programas de financiamiento del comercio por parte de las IFD, se comprueba que la mayoría de los programas tiene un enfoque general y no presenta restricciones de acceso según tamaño específico de las empresas. También de esto se evidencian esfuerzos de apoyo por parte de las IFD de las empresas de tamaño pequeño, pero en menor escala. Por otra parte, y tal como se mencionó, el apoyo de evidencia en el hecho de que la mayor parte de los programas dirigidos a las pequeñas y medianas empresas sobre todo, ¿verdad?, las condiciones para el otorgamiento del apoyo financiero no incorporan la provisión de grandes colaterales o de riesgos. A pesar de lo anterior, en caso de los programas de apoyo a las importaciones, se ha detectado que en los casos en que los mismos no son de carácter general, casi siempre el foco está puesto en la importación de materias primas, insumos, maquinarias para la producción, que es lo que más se necesita para la exportación, ¿verdad? O sea, por eso les decía desde el comienzo que realmente se enfoca más a financiar al exportador porque es el que más requiere invertir en todo esto. Dentro del conjunto de programas analizados, las tasas de interés son fijadas en moneda nacional,
dólar estadounidense o tasa LIBOR. En la mayoría de los casos las tasas no están predeterminadas por programa, sino que se definen según el tipo del solicitante y se determinan luego de una evaluación previa. Algunos bancos entregan sus programas a tasas competitivas de mercado, otros programas operan con tasas internacionales que en la práctica resultan relativamente menores a las tasas del mercado domésticos. En casos como este se evidencia el rol de apoyo de parte de las IFD al favorecer el acceso de las empresas a financiamiento a tasas más bajas que las que hubieran obtenido directamente en su mercado nacional, ¿verdad? Finalmente, hay que destacar que las instituciones que operan bajo la modalidad de segundo piso cobran una tasa de descuento a las instituciones intermediarias que entregan los recursos al beneficiario final. En este caso son las instituciones financieras intermediarias las que evalúan los riesgos y determinan las tasas, las cuales naturalmente son mayores a las tasas de interés de redescuento ofrecida por la institución de segundo piso. Bueno, entonces con esto cerramos el capítulo 6. Y vamos al capítulo 7. Negociación internacional. La negociación es una constante en nuestro comportamiento. Se llama negociación al proceso de concertación de opiniones y posiciones entre dos o más partes que buscan beneficios para ambos de tal manera que puedan llegar a construir o a afianzar cierta relación. Y la negociación internacional, en toda negociación hablamos de un proceso de comunicación entre dos partes cuyo objetivo es llegar a un acuerdo. Se trata de ir acercando posiciones hasta llegar a una situación aceptable para ambas partes. Y esto va a permitir crear, mantener o desarrollar una relación. Cuando las partes negociadoras pertenecen a países distintos, se habla de la negociación internacional. ¿Cuál es el objeto de la negociación? El objeto que se persigue con la negociación es que finalmente se concrete un compromiso formal entre las partes, donde ambas partes puedan obtener resultados beneficiosos y favorables en pro de su bienestar. Aquí vemos el flujo entonces, que va a traer consecuencias jurídicas una vez que se cierre esta negociación y se necesita una instrumentación formal para eso. Los tipos de negociaciones: negociación con confrontación, negociación subordinada, negociación con inacción, negociación colaborativa ganador-ganador, que es la que se promueve en este tipo de negociaciones, ¿verdad? Donde ambas partes salgan ganando. Negociación razonada, son los tipos de negociación que se pueden dar. Y como les decía aquí, el que es el conveniente, el equilibrado, el que hace que ambas partes salgan ganando, es el de colaboración. Ganar, ganar. Diferencia entre la negociación nacional e internacional. Si bien a medida que la globalización avanza, la cultura de los negocios tiende a ser cada vez más homogénea, cabe distinguir ciertas diferencias entre la negociación que se realiza a nivel local y la que se realiza a nivel internacional. Cuando se negocia con otros países, las pautas de comportamiento, los procesos y las estrategias serán distintos según el país con el que se va a tratar. Estas diferencias pueden analizarse teniendo en cuenta el entorno en el que van a realizar los negocios. Diferencia entre negociación nacional e internacional: el entorno. Hay que tener en cuenta el entorno político, legal, económico y comercial. Ejemplo de primera ronda de negociación: Mercosur-Líbano, en el año 2019 en Beirut, República Libanesa. Aquí estaban los representantes del Mercosur, incluyendo Paraguay, negociando, y hubo un problema a nivel político, y aquí ven, ellos estaban adentro de este lugar y estuvieron sitiados, ¿verdad? Porque hubo
un levantamiento del pueblo, entonces contra el nivel político. Imagínense, entonces a ese tipo de cosas también se puede exponer entonces al momento de las negociaciones los problemas políticos. Los elementos culturales también de la negociación, además de encontrarse en un entorno diferente, las personas que van a negociar a un país extranjero tienen ciertos prejuicios acerca del comportamiento de la otra parte por el hecho de pertenecer a una determinada nacionalidad o cultura. Es lo que se llama estereotipo, que condiciona la actitud, la forma y el estilo que se va a negociar. Los elementos culturales pueden ser, dentro de estas dimensiones culturales, constituye la manera de cómo la gente expresa su cultura a través de los valores, las creencias, las formas de pensamiento, el lenguaje, los comportamientos no verbales. Etapas del proceso de negociación: toma de contacto, preparación, encuentro, propuesta, discusión y cierres. Estas son las secuencias utilizadas en negociaciones internacionales del Mercosur. Análisis de factibilidad del mercado común del sur, ¿verdad? La decisión del consejo, las rondas de negociación, los acuerdos y la entrada en vigencia de esos acuerdos. Factores de éxito de la negociación internacional. Cualquiera sea el tipo de negociación que se realice en el exterior e independientemente al estilo de negociar de la otra parte, es aconsejable mantener unas pautas de comportamiento que son recomendables en todos los países y culturas, además de las condiciones innatas y la experiencia profesional de los que van a estar negociando. Tienen que ser realmente personas conocedoras y con experiencia. Los siguientes consejos son flexibilidad y resistencia a los horarios, preparación del viaje, estrategia negociadora, comportamiento, uso y costumbres sociales, ritmo de negociación, uso de habilidades para negociar, actitud emprendedora, relaciones personales, tratamiento de la información. Negociación de acuerdos internacionales, esto a nivel de Mercosur, Mercosur con la Unión Europea, Mercosur con el EFTA. Bueno, aquí vemos entonces los diferentes procesos de negociación de estos organismos, entonces Mercosur con Unión Europea y EFTA. Y también Mercosur con otros países. Las exportaciones actuales aprovechan los convenios comerciales. Aquí van a encontrar la tabla donde tenemos como referencia destino por tipo de acuerdo de los años 2019 y 2020. Esos son los acuerdos regionales, mercados con acuerdos vigentes y mercados sin acuerdos vigentes. Estos datos son extraídos de la página del Ministerio de Hacienda. Van a encontrar en la Subsecretaría de Economía, Dirección de Integración, todo lo que tiene que ver con los datos estadísticos, no solamente de los procesos de negociación, sino también de todo lo que estuvimos viendo a nivel de comercio internacional. Obviamente a nivel de Paraguay van a encontrar en esta página, entonces si tienen mayor interés. Bueno, básicamente con esto terminamos el repaso.